Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware del computador portátil Acer Nitro 5 AN515-57, el cual lo tenemos con procesador Intel Core i5 de la 11ª generación. Este equipo también cuenta con gráficas independientes, tiene 8 GB de memoria RAM y adicionalmente tenemos un slot para utilizar y colocar una memoria RAM. Adicionalmente en este equipo tenemos dos puertos M.2, el cual uno en este momento pues sí está ocupado por una unidad de estado sólido NVMe de 512 GB, entonces vamos a reemplazar esa, vamos a utilizar el otro puerto M.2 y adicionalmente tenemos un puerto SATA que ahí nos cabe una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas y este equipo pues lo bueno es que sí trae el cablecito incluido para nosotros poder conectar ese almacenamiento adicional. Por tanto, pues vamos a aprovechar también ese espacio. Entonces recuerden, bueno, que vamos a desarmar el equipo correctamente. Vamos a mirar todos los dispositivos que vamos a utilizar, los vamos a instalar de manera correcta. Después vamos a cerrar el equipo y después vamos a iniciar Windows con el equipo, con todo ese hardware, para mirar de una mejor manera cómo está funcionando todo lo que vamos a instalar. También recuerden que este video está hecho por capítulos, por si de pronto quieren mirar una parte en específico del video, pero de todas maneras siempre les recomiendo que es bueno mirarlo todo el video y leer la descripción del video, porque de pronto también se me puede olvidar algo y entonces yo lo puedo colocar ahí. Entonces bueno, sin más decir, vamos con el contenido de este video. Bueno, ya tenemos aquí el equipo encendido y como siempre les he recomendado antes de hacer cualquier cambio, la idea es hacer un apagado completo del sistema operativo. Para hacer eso, entonces bueno, vamos al menú inicio. Independientemente de dónde lo tengan ustedes lo pueden tener por acá abajo. Yo lo tengo en la parte de acá. De todas maneras es lo mismo, le damos clic derecho y nos va a aparecer este menú. Después vamos aquí donde dice apagar o cerrar sesión. Después vamos aquí a la parte donde dice apagar, pero recuerden que siempre antes de darle a apagar, para hacer el apagado completo, tenemos que tener presionada la tecla Shift y ahí ya le podemos dar el clic en apagar. Entonces eso va a ser un apagado completo del sistema operativo en el cual se van a cerrar todos los servicios y va a quedar listo pues para hacer este tipo de actualizaciones. El equipo bueno ya se apagó, entonces bueno, ahora lo vamos a cerrar y lo vamos a colocar en posición para el desarmado. Bueno, aquí tenemos el equipo ya en posición para el desarmado y tenemos todos los componentes que vamos a instalar y a utilizar en este equipo. Entonces primero empiezo mostrándoles esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 megabytes por segundo para instalarla en su puerto SATA en el espacio de 2.5 pulgadas. Esto viene acompañado pues con unos tornillitos para ajustar en el caddy que está dentro, en la lata, el case, y por aquí tenemos el cablecito, bueno, que ahora lo vamos a sacar en el momento que tengamos que darle uso. Por acá también tenemos una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo para instalarla en uno de sus puertos M.2, porque este equipo pues tiene dos puertos. Entonces bueno, vamos a cambiar la de 512 que tiene y vamos a colocar esta, y en el otro puerto M.2 vamos a instalar esta unidad de estado sólido con factor de forma 2280, también es de 2 TB, pero esta es una tipo SATA. Esta maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo. Para instalarla, pues como ya les había dicho, en su otro puerto M.2. Y como ya les había comentado, en la memoria RAM tenemos una memoria RAM de 8 GB, está ocupada esa ranura, vamos a retirarla y vamos a colocar esta memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB para instalarla en ese slot, y el otro slot disponible vamos a utilizar esta, que es una memoria RAM también DDR4 3200, pero esta es de 16 GB para mirar su compatibilidad
con las de 32 GB y con las de 16 GB también. Recuerden que todos los componentes que estoy utilizando aquí son los que a mí me han funcionado correctamente, y pues dejo los enlaces de Amazon ahí en la descripción del video por si de pronto quieren chequearlos. Y ya saben que si de pronto se animan a comprar algo desde esos enlaces, están contribuyendo con este canal pues para seguirles mostrando este tipo de contenido. Entonces listo, bueno, vamos a retirar todo lo que tenemos por aquí. Ahora sí vamos con las herramientas que vamos a utilizar. Entre esas tenemos este destornillador tipo Phillips, o también se le llama destornillador de estrella en forma de cruz, y la punta que vamos a utilizar es la número 3. Y por acá tenemos la herramienta plástica que nos va a servir para desarmar el equipo, para sacar las tapas fácilmente y sin hacerle daño a la carcasa, sin hacerle daño al equipo, y es muy recomendable utilizar una de estas. Y antes de empezar con el desarmado, primero que todo hay que comentarles las siguientes cositas que son, se podría decir que obligatorias. Entre esas están que cada persona que quiera hacer este procedimiento lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si cree que es capaz de hacerlo y tiene todas las herramientas, pues lo puede hacer. Y si no, es mejor de que busque una persona que sí lo sepa hacer, pues para no de pronto cometer algún error y de pronto dañar el equipo. También la recomendación es tener una toallita por acá, una lona, algo que haga soporte en la parte de encima del equipo para que cuando nosotros lo estemos moviendo, lógicamente no se vaya a rayar con la mesa. También les recomiendo la pulsera antiestática para que cuando ya desarmemos y estemos tocando partes internas, no vayamos a quemar de pronto alguna parte del equipo. Y por último les recomiendo tener actualizada la versión de BIOS a la más reciente para que no vayamos a tener problemas con incompatibilidad con los dispositivos que vamos a utilizar. Y por último también les recomiendo que si miran este icono es que estoy acelerando el video. Usualmente lo coloco cuando estoy, por ejemplo, retirando tornillos o colocando tornillos, que son procesos repetitivos que de pronto nos pueden hacer perder el tiempo. Entonces va a aparecer ese icono ahí. Entonces bueno, ya dicho todo eso, vamos con el proceso del desarmado. Primero que todo tengo que comentarles que bueno, aquí están los tornillos, los orificios de los tornillos a la vista. En este caso no tenemos que tener ninguna consideración con el largo de los tornillos, todos son iguales, entonces esa parte muy fácil. Entonces bueno, vamos a retirar todos los tornillos. Listo, ya retiramos todos los tornillos. Bueno, entonces para empezar a desarmar, la manera que yo recomiendo para desarmar este equipo para que se nos facilite más es primero abrir la parte de abajo. Entonces buscamos el ladito que está por acá abajo y no vamos a introducirla así, sino que la vamos a introducir desde abajo hacia arriba. Si lo pudiéramos hacer este procedimiento en las piernas, se facilita más. Pero bueno, yo voy a intentar mostrarles a ustedes cómo se desarma desde este punto de vista. Entonces, como les comento, bueno, voy a coger este lado de acá y lo introducimos. Eso. Entonces, seguimos por la parte de acá abajo. Siempre hacia arriba. Seguimos girando. Así, porque si lo sacamos aquí no nos va a desarmar rápido, se podría decir, ni fácil. Entonces bueno, listo, llegamos hasta esta parte. Aquí también levantamos un poquito y miren que ya está saliendo esta parte de acá. Levantamos siempre un poquito y aquí sí palanqueamos así, así. Miren, entonces esto va saliendo fácilmente. Listo, esta parte, miren, ya está casi todo afuera. Volteamos el equipo y miramos esta parte, como les comentaba, hacia acá, y miren que ahí sale fácilmente. Y la parte de aquí, pues ya no le metemos la herramienta plástica, sino que levantamos un poquito de lo de acá y lo hacemos así hasta que salga. Miren, ahí ya salió todo completamente listo. Ahora sí vamos a colocarlo nuevamente en la posición inicial para continuar con el video. Bueno, entonces retiramos ya la tapa y listo, ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo.
vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir. Primero que todo, por acá tenemos el espacio para colocar la unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas. Por aquí tenemos uno de los puertos M.2 que está ocupado por la unidad de estado sólido de 512 GB, y por acá tenemos el otro puerto M.2 pues para instalar otra unidad de estado sólido adicional. Y por aquí en el medio tenemos las dos ranuras de memoria RAM, para una cambiarla y la otra adicionarla. Bueno, entonces para hacer todos esos cambios, recuerden que lo que primero tenemos que hacer para más seguridad es desconectar la batería, que por aquí está su puerto de conexión. Bueno, por aquí tenemos el puerto que conecta la batería. Entonces para desconectarlo levantamos aquí esta telita, está por aquí, la levantamos bien esta parte para que no nos vaya a hacer estorbo y la colocamos por aquí un rato hasta mientras hacemos todos los procedimientos. Y para desconectarlo cogemos con las dos uñas y empujamos hacia acá. Miren, ya esta parte ya se desconectó. Entonces pues hasta ahí ya queda desconectada la batería. Entonces bueno, primero lo que vamos a intervenir es la parte de aquí para colocar la unidad de estado sólido. Tenemos que retirar este case, esta cajita, y para eso tenemos que retirar este tornillo de aquí, ese de aquí, ese de aquí y el de acá. Y listo, ya podemos retirar este case. Bueno, por aquí tenemos ya el case, entonces vamos a sacar lo que hay dentro de los paqueticos. Por aquí tenemos los tornillos. Vamos a girar por aquí y los recogemos, los voy a colocar en otro lado. Y por aquí tenemos el otro paquetico que trae el cable, lo sacamos y también lo colocamos por acá. Y ahora sí retomamos lo del case. Entonces miramos esta parte que tiene aquí como este hueco. Entonces lo que tenemos que hacer es colocarla de esa manera. Colocamos aquí así, de esta manera, y pues ahora vamos a colocar los 4 tornillos que sacamos aquí, acá, acá y acá, pero tenemos que darnos cuenta de que sí empate bien esta parte aquí para poder colocar los tornillos. Entonces bueno, ahí lo empujo un poquito y ya está listo. Listo, ahí ya quedó asegurado. Ahora bueno, colocamos aquí, traemos el cable y el cable lo vamos a conectar de la siguiente manera. Bueno, está por acá la conexión, lo conectamos así y listo, ahí ya queda listo para instalarse. Bueno, listo, ya tenemos aquí la unidad de estado sólido. La vamos a colocar en su posición aquí, que encaje bien en estas partes. Levantamos aquí el segurito y esto lo giramos hacia acá y lo colocamos aquí en esta parte. Entonces bueno, vamos a colocarlo así de esta manera. Ahí ya está listo. Bajamos aquí el segurito y así es como debe quedar instalado este cable, este disco duro o unidad de estado sólido. Ahora lo que nos falta es colocar los tornillos aquí, acá, acá y acá. Listo, ahí ya quedó asegurada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. También les comento que si de pronto ustedes llegan a perder este cable, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de compra también de este cable ahí en Amazon, por si de pronto lo pierden y lo necesitan. Lógicamente que ese cable viene sin el case, entonces si ustedes no tienen este case, pues lógicamente lo conectan y pueden asegurarlo de alguna manera. Si es unidad de estado sólido, entonces no habría problema porque las unidades de estado sólido no importa que se muevan, pero si es disco duro, un poquito complicado, ahí sí les recomiendo mejor que esté el case. Entonces bueno, ahí ya queda conectado este dispositivo. Bueno, ahora vamos con el puerto M.2 que ya está ocupado. Entonces primero que todo vamos a retirar esta unidad de estado sólido. También de una vez les comento el tipo de unidad de estado sólido que ya estaba en este equipo. Como
Como podemos darnos cuenta, es de la marca de Western Digital, es de 512 GB, su referencia es la NS530 y eso indica que esta unidad de estado sólido maneja una velocidad máxima de lectura secuencial de 2400 MB por segundo y una máxima velocidad de escritura secuencial de 1750 MB por segundo, para que lo tengan en cuenta pues con qué unidad de estado sólido viene este equipo. Y también de una vez analizamos el puerto, nos damos cuenta que solamente es compatible con el factor de forma 2280 porque llega hasta acá, y en este caso, como ya venía con la unidad de estado sólido, sí incluía el tornillo aquí en esta rosca para este puerto. Y también nos damos cuenta que aquí aparece una sigla que dice PCIe. Entonces eso indica que este es compatible con PCI Express, pero posiblemente con SATA no, porque en los computadores Acer Nitro siempre viene especificado la compatibilidad. Entonces en el otro puerto, por ejemplo, ahora lo vamos a mirar, pero en este simplemente dice así, este es el puerto 1, para que lo tengan en cuenta. Entonces bueno, ahora vamos ya con la instalación de la unidad de estado sólido y la colocamos así, de esta manera. Listo. Esta unidad de estado sólido, ahí como la podemos ver, entra más o menos como a unos 25-20 grados, para que lo tengan en cuenta. Entonces bueno, la colocamos bien ajustada, la bajamos y colocamos su tornillo y listo, ahí ya queda ajustada y conectada la unidad de estado sólido en este puerto. Ahora ya estamos en el otro puerto M.2 y como podemos darnos cuenta, primero que todo aquí dice el número 2, entonces por tanto este es el puerto número 2. Y aquí es lo que yo les comentaba, que por ejemplo aquí dice PCI Express y también viene con un slash diciendo que es SATA. Por tanto este puerto es compatible con unidades de estado sólido NVMe y también la SATA. Por otro lado también miramos que es compatible simplemente con el factor de forma 2280 porque llega hasta acá, y que sí incluye el tornillito para ajustar la unidad de estado sólido. Entonces bueno, vamos a conectar la unidad de estado sólido nuestra. Primero retiramos el tornillo, después la conectamos, esto más o menos entra también por ahí a los 20-30 grados, y también venimos, la bajamos. Aquí entra un poquito apretado por los cables que están debajo, pero bueno, los colocamos ahí y listo. Y ahí ya queda conectada también esta unidad de estado sólido en el puerto M.2, en el segundo puerto M.2 mejor dicho. Ahora estamos en las ranuras de memoria RAM. Entonces bueno, primero que todo, para cambiarla de acá arriba, abrimos los seguros, esto sube y ya la podemos retirar fácilmente. Y por aquí les indico la memoria que estaba en ese puerto para que la tengan en cuenta. Es una Samsung DDR4 3200 de 8 GB, pues para que lo tengan en cuenta y sepan que este equipo viene con esta memoria RAM. Entonces bueno, primero que todo vamos a colocar la memoria RAM de 32 GB, la colocamos en la ranura de abajo, la podemos colocar en cualquiera de los dos slots. Entonces la colocamos ahí, esto entra como a unos 35 grados y la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ahí ya queda conectada primero que todo esta memoria RAM. Y ahora vamos con la otra, con la de 16 GB, también la colocamos ahí, también entra a los mismos grados, aproximadamente 30 a 35 grados, y para instalarla la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ahí ya quedan instaladas las dos memorias RAM. Bueno, y por último me falta indicarles algo que me saben preguntar en los videos que hago sobre la instalación de componentes, y es de que si podemos cambiar el procesador o cambiar las gráficas. Y les comento que no se puede, están aquí debajo. Yo creo que acá está el procesador y acá están las gráficas. No estoy muy seguro, pues no he desarmado un equipo de estos. De todas maneras les comento que no es posible cambiar ni el procesador ni las gráficas, esas ya quedan ahí. Por tanto, así como lo hayamos adquirido el equipo, así queda y así permanecerá siempre. Ese dato les doy también pues para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, nuevamente vamos con la conexión de la batería. Entonces bueno, colocamos por aquí, ahí, y la apretamos. Bueno, nos vamos a ayudar de herramienta plástica, ahí, todavía mejor. Y bueno, sacamos nuevamente
esta tela de esta manera, así, y ya la colocamos así, ahí, en esa parte donde estaba. Entonces ahí queda ya conectada la batería. Bueno, listo, ya todo está instalado. Vamos a hacer un recorrido por todas las partes que ya intervenimos. Por acá tenemos ya la unidad de estado sólido de 4 terabytes, ya está conectada, su puerto SATA. Por acá tenemos la unidad de estado sólido principal de 2 terabytes, esta es la NVMe. Por acá tenemos el otro puerto M.2 con la unidad de estado sólido, pero esta es una SATA de 2 terabytes. Y por aquí ya tenemos instaladas las dos memorias RAM. Entonces, bueno, vamos ya a cerrar el equipo, colocamos la tapa. Y antes de, colocar la tapa ya finalmente, por aquí les indico que hay unas gomitas. Esos son unos thermal pads que dirigen el calor hacia estos disipadores y van direccionados, lógicamente, miren, hay dos, a las dos unidades de estado sólido para que se refrigeren en el momento del trabajo, pues para que lo tengan en cuenta de que están esos thermal pads ahí. Ahora sí, ya vamos a colocar la tapa, la colocamos ahí y empezamos a presionar de todos los lados para que se asegure. A escuchar sus clics, apretamos duro. Listo, yo creo que ya está todo puesto y listo. Bueno, ahora ya vamos a colocar todos los tornillos que tenemos a la vista. Listo, ya quedó cerrado el equipo. Bueno, entonces ahora lo que nos falta es ya colocarlo en posición para el encendido para mirar cómo nos fue con todo lo que instalamos. Bueno, listo, ya tenemos aquí el equipo en posición para el encendido. Siempre les comento que cuando se hacen modificaciones internas, ya sea que se cambien unidades de estado sólido, memorias RAM, que se desconecte la batería, entonces cuando nosotros volvemos a conectar ya la batería y poner el equipo a funcionar, a veces el equipo tiene que volver a reconocer todo lo que se instaló o reconocer por primera vez todo lo que se instaló. Por tanto, en ese momento la pantalla va a permanecer negra, para que lo tengan en cuenta que eso va a pasar después de presionar el botón Power. Y por otro lado, también comentarles que yo ya tengo instalado un sistema operativo Windows 11 en esa unidad de estado sólido que conecté en el puerto M.2 en el primario. Por tanto, va a encender y se va a iniciar automáticamente Windows para que sigamos con las pruebas. Entonces, bueno, vamos a presionar el botón Power. Listo, ahí ya se encendió el LED de encendido. Ahí también les estoy colocando el tiempo para que se den cuenta cuánto se demora en el reconocer estos nuevos dispositivos. Lógicamente que eso también depende de cuáles dispositivos hayamos conectado. Entonces, para la configuración que yo coloqué, se va demorando pues lo que ya miraron. Entonces, bueno, ahí estamos mirando ya el tiempo final para que ustedes se den cuenta que eso se me demoró a mí y que ustedes también lo tengan en cuenta en el momento de hacer una instalación de ustedes. Entonces, listo, bueno, ya inició. Ahora sí, ya vamos a hacer captura de pantalla como siempre para verificar cómo está funcionando todo lo que instalamos. Bueno, ya estamos haciendo aquí captura de pantalla en Windows 11. Primero que todo vamos a revisar el almacenamiento de manera básica. Vamos a darle aquí en este equipo para que nos muestre el almacenamiento disponible. Y por aquí tenemos la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2. Como ya les había comentado, ahí tengo el sistema operativo. Por acá tenemos la otra unidad de estado sólido. Aquí dice una SSD SATA con factor de forma 2280, la de 2 terabytes, la Western Digital. Y por acá tenemos la otra unidad de estado sólido, pero ya de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Entonces eso indica de que sí me está reconociendo estos almacenamientos. Vamos a revisarlos de otro punto de vista. Clic derecho por acá, administración de discos. Y por aquí también me indica, miren que esta es la que está en el puerto M.2 con la instalación del sistema operativo. Y hay unas particiones del sistema adicionales. Y por aquí tenemos la unidad de estado sólido tipo SATA con factor de forma 2280 que era de 2 terabytes. Y por acá la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Eso en cuestión del almacenamiento. Ahora sí vamos a ver la parte de la memoria RAM. Clic derecho por acá, le damos en sistema
Y por aquí, bueno, nos indica que el procesador que tenemos es un Intel Core i5 de la 11ª generación. Y por aquí nos indica que tenemos 48 GB en memoria RAM. Entonces, bueno, eso indica que también que ya no la reconoció, pero vamos a mirar de qué manera. Cerramos esto por acá y nos vamos a apoyar de AIDA 64, que es el programa de diagnóstico que nos va a ayudar a mirar de una manera más avanzada todo lo que instalamos. Por aquí, primero que todo, vamos al almacenamiento, le damos aquí en ATA y primero que todo aquí nos muestra la unidad de estado sólido. Esta es la NVMe. No me muestra más información, no sé por qué, pero bueno, de igual manera esta es la que sabemos que sí es por la que es de Temp Group. Y por acá, bueno, nos aparece dos veces la unidad de estado sólido SATA. Le damos aquí y miren que sí, esta sí ya me muestra más información. Por aquí nos dice que está en uno de los puertos M.2, porque esta es su marca, de 2 terabytes. Por acá ya les había dicho las velocidades que tenía y en la interfaz que está conectada por SATA 3. Vamos a mirar la otra a ver qué nos dice, y pues yo creo que nos dice lo mismo, sí, sino que de otra manera, sí. Aquí está, que bueno, esa es la misma que la otra. Aparece repetida ahí, no sé por qué, pero bueno, de igual manera solamente es una. Y por acá está la unidad de estado sólido, 2.5 pulgadas, SSD, y por aquí está que es de 4 terabytes. Entonces, bueno, esa parte del almacenamiento nos reconoce ahí con todo. Vamos a la parte de la memoria RAM, le damos por aquí en placa base, SPD, y aquí es donde nos indica primero que todo la Temp Group, que esa es la unidad de estado sólido DDR4 3200 de 16 GB. Y por acá está la otra memoria que es la Samsung, esta también dice DDR4 3200 que es de 32 GB. Vamos a ver cuáles son los que soporta este equipo. Aquí nos muestra que es desde la DDR4 1333 hasta la DDR4 3200. Y como tenemos dos memorias instaladas, el modo activo es el Dual Channel, para que lo tengan en cuenta. No importa si tenemos distintas capacidades, el hecho es tener dos memorias. Y vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Le damos por acá en DMI y dispositivos de memoria. Aquí nos aparece todo esto, pero no le pongan cuidado a eso. Tenemos que buscar dónde está. Así, por aquí está, de 16 GB. Esa memoria de 16 GB es una 3200, pero siempre y cuando trabaje con otra tecnología que es la XMP, la versión 2.0. Ahí ya debería trabajar a 3200, pero este equipo parece ser que no la tiene. Bueno, entonces, bueno, esa parte vamos a revisar por acá hasta que encontremos la otra. Aquí está la memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB y en este momento está trabajando a 2667, porque la otra memoria, la que miramos al principio, está trabajando a ese valor. Entonces las memorias se bajan conforme una de las dos memorias esté más baja. Si la otra es más alta, entonces a esa frecuencia se baja. Por tanto, es recomendable instalar puramente que sea DDR4-3200 para que lo tengan en cuenta. Pero de todas maneras nos damos cuenta de que sí nos reconoce toda esa memoria RAM. Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado la explicación ya en el sistema operativo. Bueno, ahora vamos con las conclusiones o respuestas a posibles preguntas, posibles dudas que hayan mirado sobre, este video. Entonces, primero vamos a mirar que este equipo es muy fácil de desarmar. No tenemos que forzar nada, los tornillos están a la vista, son del mismo tamaño, por tanto esa parte fácil. Les voy a hablar sobre el almacenamiento. Bueno, miramos que en el puerto SATA, donde está la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, le colocamos una capacidad de 4 terabytes. Entonces eso indica que podemos colocar ya sea disco duro o unidad de estado sólido de 4 terabytes hacia abajo. Es decir, 2 terabytes, 1 terabyte, lo que ustedes quieran. Toda esa parte la va a reconocer ya sea en disco duro o en unidad de estado sólido. Como se pudieron dar cuenta, Acer nos obsequia o nos da el cable para conectar. Ahí también está el case también. Recuerden que si ustedes pierden ese cable, en la descripción del video les dejo varias opciones de compra de ese cable, pues para que lo compren si lo necesitan, lógicamente. Vamos en la otra parte del almacenamiento, en los dos puertos M.2. Miramos que en el puerto M.2, el primero, el principal, le coloqué una unidad de estado sólido NVMe de 2 terabytes
y sí la reconoció muy bien. Por tanto, podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, ya sea 1 terabyte, ya sean 500 gigas, 250 gigas, lo que ustedes quieran. No quise probar la unidad de estado sólido tipo SATA ahí porque las SATA pues son de menor velocidad, entonces este es un equipo gamer y se necesita tener velocidad también en el almacenamiento, acompañado pues de su procesador, de buena memoria y de buenas gráficas. Por tanto, no le veo la opción de conectar una unidad de estado sólido tipo SATA ahí en ese puerto, porque es la que va a manejar el sistema. También nos pudimos dar cuenta que lógicamente si posee su tornillito pues para conectar. Y bueno, vamos al otro puerto M.2, el número 2, y nos dimos cuenta que en el letrerito decía que podíamos colocar unidades de estado sólido NVMe y PCI Express, y también unidades de estado sólido tipo SATA. Ahí sí ustedes pueden colocar cualquiera de las dos, no hay ningún problema, porque este puerto más que todo yo lo recomendaría como para guardar datos. Si ustedes quieren, ahí ya depende del presupuesto que ustedes tengan, pueden colocar cualquiera de las dos. Y como se pudieron dar cuenta, pues también tiene su tornillito, le colocamos 2 terabytes, eso indica que también nos reconoce desde ahí hacia abajo 1 terabyte, 250 gigas, 500 gigas, lo que ustedes quieran colocarle. Ahora sí vamos a despejar la parte de la memoria RAM. Como se pudieron dar cuenta, este equipo posee una memoria RAM de 8 GB. La idea es colocarle otra memoria RAM para hacerle el dual channel, y la que necesitan adquirir en este caso es una DDR4 3200. Eso es lo máximo que soporta este equipo y es lo más recomendable para este equipo. Como se pudieron dar cuenta, coloqué una memoria RAM de 32 GB y la reconoció muy bien. Por tanto, dentro de mis pruebas, de las pruebas que acabamos de hacer, como nos reconoció las 32 GB, entonces eso indica que podemos colocar 16 GB, 8 GB. Ahí lo que ustedes quieran, eso ya depende de la necesidad, depende del presupuesto, pero la idea es colocarle 2 memorias RAM, 2 módulos. Y para ver la capacidad, pues ahí ustedes miran cuánta le ponen. Yo creo que lo que yo coloqué es demasiado. Recuerden que este es un video educativo para mirar su soporte, para ver cuánto aguanta el equipo. Por tanto, en cuestión de memoria RAM, yo creo que le podríamos colocar hasta unas 16 o 20 GB de memoria RAM. Como les comento, eso depende del presupuesto y depende de lo que nosotros queramos abrir, porque como este es un equipo gamer, entonces necesita abrir juegos, de pronto programas multimedia como Premiere, como digamos diseño gráfico, entre fotografía, Photoshop, CorelDRAW, esas cosas. Entonces eso ya depende de lo que quieras trabajar, le puedes meter a este equipo. Entonces ahí ya miran cuál es el soporte que hemos logrado con este equipo en este video. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este video, que se hayan podido informar de todo. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal, y si les gustó pues ya saben que lo pueden indicar. Y también me gustaría saber que si ustedes tienen este equipo, cómo lo tienen, si han hecho alguna modificación, le subieron RAM, le subieron unidad de estado sólido, colocaron disco duro, para qué lo trabajan, para qué lo utilizan, qué tipos de juegos corre, o suponiendo digamos que no te corría un juego, hiciste una modificación y después ya te empezó a coger. Me gustaría que me comentes eso para que otras personas que lleguen a este video también puedan despejar sus dudas en cuestión de la actualización de hardware y lógicamente en cuestión de el funcionamiento de todo el equipo. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.